Bueno, comenzamos conectado entrevista acá desde San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires, Argentina. Bueno, como cada día que podemos hacer una entrevista, contactarnos vía estos medios con algún matrimonio, alguna pareja, con algún joven, con algún misionero, un pastor. Qué lindo poder escuchar los testimonios de cada una de las historias de vida reales. Esta noche, como anunciamos, estamos con Raúl y Priscila. Ellos están ahora desde Brasil, ¿eh? Así que nos van a contar un poco su historia de vida y qué lindo poder saber que la obra de Dios es grande. Dios está obrando en muchísimas partes del mundo a través de muchísimos hermanos en la fe, hombres y mujeres que se consagran, que se rinden a Dios y deciden servirle e ir donde Él les manda. Así que esta noche vamos a escuchar un poco de este Dios obrando a través de un matrimonio y de su familia. Así que ya están ahí esperándonos Raúl y Priscila. Así que le damos la bienvenida, un saludo grande. Deus abençoe, buenas noches, algo así. Buenas noches. Dios abençoe. Buenas noches. Buenas noches. Desde ya, muchas gracias Raúl y Priscila por regalarnos un poquito de su tiempo para poder compartir con nosotros su historia y poder dejar acá en las redes, ¿no? Un poco de su testimonio, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer, un placer. Para empezar, ¿qué les parece si nos cuentan algo particular? Su nombre y apellido y en dónde nacieron. Empezamos así, ¿dónde nacieron? Y si quieren, ¿qué edad tienen? Muy bien. ¿Estamos con mi esposa? Sí, mi nombre es Priscila Gómez Carneiro. Yo nací en Niterói, en la ciudad al lado de Río de Janeiro, pero de la provincia de Río. Ajá. Y tengo 37 años. Bien. Mi nombre es Raúl Esteban Moposa Ibaza. Yo soy de Ecuador. Nací en Quito, la capital, y tengo 34 años. Río de Janeiro y Quito, Ecuador. Brasil y Ecuador. Ya le voy a preguntar cómo se conocieron, pero vayan pensando en su mente eso porque le voy a preguntar. Cuéntenos también, ¿cuáles son los hobbies que a usted le gusta? Diríamos, ¿qué le gusta hacer? Y comida preferida. Que si ustedes están en la vida cotidiana, ¿qué les gusta hacer a ustedes? Un hobby, comida preferida, seguramente una comida de Brasil, una comida de Ecuador y viceversa. Bueno,
Algo que me gusta mucho a mí es pescar, aunque no soy tan buen pescador, pero me gusta pescar y Ajá. también me gusta jugar fútbol. Jugar Y fútbol. una de las comidas que más me gusta, por ejemplo, en Ecuador, tenemos mucha variedad de comidas, pero la que más me gusta es la guatita. No sé si conocen ese plato. Y aquí en Brasil No, hay una no, comida también que es muy buena. Ah, no la conocemos. Descríbame ¿aló? cómo es esa comida, porque así Ya, por lo menos tenemos una idea. Yo tengo una idea. ya. Entonces, la guatita es un plato ecuatoriano que se hace con la panza de la vaca, con la barriga. Es hecha con Ajá. maní, con papas, viene con papas cocinadas, arroz, una lechuga, un huevo cocinado, aguacate y ají. Wow. Wow, wow. Es una comida muy rica. Bueno, es una de las que más me gusta. Hay más todavía. Por ejemplo, si me voy para la costa, me gusta el camarón y el cangrejo. Wow. Entonces, es, A mí, a mí me gusta mucho también jugar vóley. Bueno. Gustamos de deporte así, pero ujú, más el vóley. Y también gusto de cocinar, de estar con los amigos, ver películas. Y a mí también me encanta la comida de la costa, que el camarón, el cangrejo también. Entonces, aquí en la casa, es cuando una, hay es cangrejo una y pelea. camarón, peleamos por la comida. Ujú, Pero Pero, sí, eso que no más nos gusta, ujú. pero comemos muchas cosas y nos gusta. qué bárbaro. Y cuéntenos. Aquí en Pará, donde estamos, nos encanta el Ah, açaí. ah, Las- açaí. ajá. También, ¿Conoce describe, açaí? ¿qué es? ¿Cómo se hace? Es El azaí es una, una fruta como una pequeña Ah, uvita de una palma, pero no es así como la uva suavecita, sino que tiene una semilla adentro, dura. dura. Entonces, las personas cosechan el azaí, después le ponen en un molino muy grande y queda como una especie de pasta, pero así. Y eso es lo que colocan azúcar aquí, o si no comen así sin nada, con carne. Y Pero es negro. Tienen bastante es hierro. es medio morado, sí. Como un morado Ajá, fuerte, así. ajá. Pero es muy Es rico. muy rico. Es como un postre, Ujú, pero natural, ujú, que es muy bueno aquí de Brasil, pero hay otros países que tienen Amazonía, pero no se comercializan. ujú, Y aquí les come y es muy rico y aquí nos encanta comer eso ujú. también. Sí, también me gusta con azúcar. açaí. De ahí normalmente Oh, le comen así, sin nada. Le comen salado. Pero yo le comemos con azúcar porque es más rico así. qué bárbaro. Es, Así que son comidas ricas, parece. Habría que probar. No las probé, así que no. ajá. Sería lindo probarlo alguna vez. Y Eso sí. coméntenme, cada uno de ustedes también, pienso yo que capaz que estudia una profesión, algún estudio que hayan hecho universitario. ¿Tuvieron la oportunidad de estudiar alguna carrera? Bueno, yo soy técnico en electricidad y también soy asistente en enfermería. Y tengo un bachillerato en teología y ahora estoy sacando una licenciatura en teología y misiones. Ah, Yo soy pedagoga y psicopedagoga. wow. Y ¿Cómo se también come? Sí, especialización en misiones también. wow. Psicopedagoga, ¿qué psicopedagoga? Ah, Para que que el que no sabe qué es una psicopedagoga. se trabaja con las personas y niños principalmente que tienen dificultad de aprendizaje. Entonces, hay a veces oficinas o instituciones que dan apoyo a los maestros, a los padres, para poder enseñar. Qué Ujú. lindo, qué lindo. Ay, a ver.
vaya con libertad si tiene que, Sí, tiene que ver a su yo hijo. tengo un bebé, entonces a veces me toca salir un ratito. Vaya tranquila, vaya tranquila. Disculpen ahí. Seguimos. No, Sí. no hay problema. Esto es en vivo y en directo y bueno, puede pasar muchas cosas, así que por eso mismo, no se haga problema. Raúl, contanos, en tu caso, también un poco de tu testimonio, ¿cómo fue que vos llegaste a conocer a Dios? Porque después te quiero preguntar qué estás haciendo en la obra de Dios hoy por hoy, pero primero quiero preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia personal con Dios? Bueno, yo nací en un hogar cristiano, una familia cristiana desde muy pequeño. Ajá, Cuando yo tenía 7 años, en una campaña evangelística con un misionero llamado René Mosquera, eh, cuando él estaba compartiendo el evangelio, y yo entendí, yo sentía que el Señor me estaba llamando, me estaba alcanzando él con su gracia. Y empecé a caminar así. Cuando yo tuve 17 años, yo pude confirmar ese llamado en mi vida. Cuando estaba estudiando Palabra de Vida de Quito, el Señor me llamó realmente a comprender más y a entender más de la salvación que Él tenía para mi vida. ¿Sí? Y el llamado al campo que ahora tengo viene desde ajá. muy pequeño a través de la influencia del misionero René Mosquera. Él ahora ya tiene una edad muy avanzada y siempre fue un mentor en mi vida de cómo es el campo. Y puedo dar gracias al Señor que a través de su vida yo pude conocer al Señor, pude entender ese relacionamiento que Dios quiere conmigo, Dios quería conmigo. Y algo que me gusta siempre decir es que el hecho de que yo nací en una familia cristiana, eso no garantizaba nada con respecto a mi salvación, sino fue realmente Dios mismo quien en su gracia me alcanzó y me llevó a entender el Evangelio. ¿Sí? Otra pregunta también, creo que era, ¿no? Ahora, ¿qué estoy haciendo? Sí, sí, y ahora qué estás Ah, realizando ya. también para Dios? Entonces, ahora estoy en un tiempo de estudios. Ajá, Estoy aquí en Brasil, en Pará, estoy estudiando en Palabra de Vida, Pará, lo que se llama formación misionaria, y también estoy en lo que es licenciatura en teología y misiones. Después de que nosotros estuvimos en el campo, quisimos hacer una pausa en el ministerio para poder prepararnos más, poder prepararme más. Y ajá. gracias del Señor, ahora estamos aquí, estamos en Brasil, estábamos en Ecuador y ahora estamos acá en ese tiempo de estudios y preparación. Wow, wow, wow. ¿Hay proyectos, Raúl, hacia adelante de querer realizar, estar ahí Ujú. para avanzar a otro lado o quedarte un tiempo más en Brasil para preparar y estar en iglesias, compartir en iglesias? ¿Cómo es ese tema también? Bueno, el plan, y si Dios permite, es para el 2025 volver a Ecuador, porque Ajá, yo termino este año en diciembre, ya termino mis estudios aquí. Estamos de aquí un año y medio. Entonces, como pensamos volver al campo, nuestro foco ahora para volver a Ecuador sería trabajar con pueblos indígenas de los Andes, o sea, ah, en el norte del país. ¿Sí? Y nosotros trabajamos como plantadores de iglesias, como sembradores de iglesias. Entonces, nuestro foco y mi foco, si Dios permite, es ese, volver para trabajar nuevamente en el campo, a menos que Dios tenga otros planes. Por en cuanto ese es nuestro anhelo, nuestro sueño, más si Dios tiene otros planes, hasta el momento estamos orando y esperando para que el Señor sea guiando nuestro caminar. wow, wow. Contanos un poco más, ahí la veo Priscila, contanos un poco más sobre el hecho de llegar o alcanzar a las personas que están en esta situación de ahí al sur, me dijiste, de Ecuador, las Uh-huh. tribus indígenas. Entonces,
Nosotros estuvimos durante 4 años. Cuando el Señor nos llamó al campo, al ministerio integralmente, estuvimos en el sur, la provincia de Ajá, Loja, el estado menos evangelizado de Ecuador, ajá, trabajando durante 4 años plantando iglesias. Por gracia del Señor pudimos plantar una iglesia en donde ahora está un pastor, está continuando con la obra, y también pudimos trabajar con pueblos zaraguros, que son pueblos indígenas de ahí del estado. ok. Entonces, después de 4 años, el Señor nos llamó y vimos la necesidad de prepararnos más. Entonces hicimos una pausa en el ministerio para poder tener ese tiempo de preparación para, Dios mediante, volver a Ecuador a trabajar, pero ya no en ese estado, sino ahora en el norte, con otros pueblos indígenas. Wow, Ujú. wow, qué interesante. Y bueno, no sé si Priscila podía hablar o tranquila. ¿Sí? Sí, ¿Sí? Una de las cosas que le pregunté a Raúl fue acerca de cómo conoció a Dios, y también te preguntamos a vos, ¿cómo fue tu experiencia de conocer a Dios? ¿Cómo se inició tu relación con Dios en algún momento de tu historia? sí, yo también nací en un hogar cristiano Ajá, y desde muy joven tenía ese deseo de buscar a Él, de estar más cerca, pero con 13 años me recuerdo que me fui adelante cuando mi pastor predicó de ser del equipo de Jesús, y ahí en ese momento me fui a frente y todo eso. Pero después de muchas crisis a veces de la juventud, cosas que pasamos en la vida que nos dejan muy mal, yo pude estar más cerca de Dios y sentir su voz de una manera más fuerte y más que me dejó como digo, un encuentro más impactante, que me dio la certeza que soy su hija, porque a veces cuando crecimos en un hogar cristianos, yo tenía muchas dudas si yo realmente había sido cambiada, ya, porque no hay tanto un cambio tan fuerte, pero Dios sí fue mostrando que Él era mi padre, que Él estaba me cambiando y que Él estaba conmigo en todas las situaciones. En ese tiempo también difícil de la vida, de crisis, Dios me llamó a través de un curso que se llama Perspectivas, un curso muy ah, bueno, que aquí escuché, sí. también en Palabra de Vida tenemos esta materia. Y ese curso Dios me ha llamado a ser misionera. Y con eso yo empecé poco a poco a hacer esos viajes misioneros a otros países hasta que llegué a Ecuador. Entonces, yo hice una escuela misionera antes de venir acá a Palabra de Vida y antes de ir a Ecuador. Y después de ese tiempo, ya me fui al campo misionero a trabajar en Ecuador y con eso después nos casamos. Qué bárbaro, qué impresionante. Eh, cuen- Cuéntenos qué es, ya nos contaron un poco de cómo conocieron al Señor, cómo fue que Dios lo llamó, en cierto modo un resumen también de cómo lo llamó a la obra misionera, pero ¿qué es lo que más cuesta desprenderse y salir a la obra misionera? ¿Les costó algo a ustedes? ¿Tuvieron un costo? Como siempre, cuando uno lee biografía de misioneras y misioneros matrimonios, dicen siempre hay un costo que dejar, algo tuvieron que rendir, algo que quizás lo hicieron otros con placer por seguir a Cristo, a otros les costó más. ¿Hubo un costo al dejar todo para seguir a Cristo y servirle a tiempo completo en sus vidas? Uy, eso es complicada esa pregunta, es interesante y es realmente, eh, ¿cómo podría decir? Cada misionero tiene su historia de cómo su llamado con respecto, por ejemplo, en mi caso y en nuestro caso. Yo desde muy pequeño también estuve involucrado en misiones, pero no integralmente. Ajá, Eh,
Yo era una persona que participaba de las misiones, servía en la iglesia, pero estaba cómodo. O sea, entender que yo creía que ese era el sacrificio que Dios estaba pidiendo de mí. Bien. Cuando nos casamos, estábamos anhelando un campo para poder servir, pero como siempre, yo pienso que siempre queremos algo que sea a nuestra medida, que nos dé una comodidad de no estar tan lejos. Entonces, algo que me costó a mí, yo recuerdo que cuando recibimos la invitación, era de donde vivíamos, era como casi 18 horas de distancia, de viaje, y es lejos el estado de Loja. Entonces, yo recuerdo que durante 2 semanas tuve una lucha entre aceptar el llamado de Dios o no aceptar. Y yo pienso que siempre se va a cruzar esto, ¿no? El querer comodidad. Ajá. Y yo recuerdo que yo lloraba, le decía, Señor, y incluso las voces que siempre vamos a escuchar son, no, no tienes que ir, ¿para qué vas a llevar a tu familia para allá? No tienen nada allá, ¿qué van a encontrar? Y es difícil, porque uno quiere escuchar voces que digan, ustedes van a conseguirlo, el Señor va a guiarles, pero lo que siempre escuchamos es, no, no hay futuro. Y yo recuerdo que yo batallaba con esas voces, personas que decían eso y personas también que decían, bueno, el Señor ha de utilizar otras personas, también decían, no, no pueden salir de la iglesia, ustedes son importantes para la iglesia, ustedes sirven aquí muy bien, ¿para qué van a ir? Que vayan otros. Entonces, yo recuerdo que yo lloraba también por parte de dejar a mi familia ahí, yo lloraba mucho, oraba y lloraba. Y un día estaba escuchando una predicación en la BBN acerca de lo que es el sacrificio, entregar todo por el Señor. Y después de que terminó la predicación, el pastor era Samuel Pérez Milo, es un pastor español. Después de que terminó la predicación, eh, colocaron la música de Steve Green, Yo iré, Ah, no sé si usted conoce esa música. sí, sí. Entonces, yo en ese momento le dije, Señor, no quiero escuchar más voces que me dicen no hay futuro, no hay. Yo quiero, Señor, hacer lo que tú quieres que yo haga. Y llorando le dije, Señor, yo iré. Y cuando tomé la decisión, y yo le dije a mi esposa, esposa, vamos a ir, vamos a aceptar la invitación. Y, y fue así como el Señor nos fue guiando. No fue fácil, porque la verdad que sí hubo momentos difíciles en donde eh, veíamos que, y a veces daba la razón a las personas que decían, ¿para qué van a ir a ese lugar? ¿Para qué van? Por lo que es una realidad diferente cuando estás en el campo a cuando estás en la comodidad de la iglesia. Pero Dios siempre fue guiando, fue fiel en cada situación, en cada momento, y solamente por gracia de Él podemos decir y puedo decir que la obra continúa. Si dependiera de nosotros y de nuestro querer y de nuestro ánimo, yo pienso que no haríamos nada. Por eso es importante esa parte de estar dispuestos a obedecer al Señor y a entender el sacrificio que Él hizo por nosotros y lo poco que nosotros podemos retribuir a ese sacrificio, haciendo la obra del Señor. A mí yo ya había dejado aquí Brasil, ¿no? Pero a mí me costó, al principio yo tenía un trabajo público y aquí en Brasil un trabajo público usted no pierde. Solo si usted hurta, si usted hace algo muy grave, mata a una persona. Y ese trabajo yo podría tener toda la vida y tenía un buen sueldo y todo esto. Pero yo, o que yo hacía, yo trabajaba siendo maestra en escuelas cerca de, aquí llamamos favelas, que son Sí. comunidades que personas
que tienen menos a veces condiciones. Entonces yo me sentía contenta de poder en mi escuela hablar de Cristo, yo poderia enseñar, tenía esa libertad. Pero yo pensaba, o que yo hago aquí en Río, otros pueden hacer, porque hay muchas iglesias en Río. Yo no digo que no hace falta, pero hay muchas iglesias. Pero yo pensaba, yo quiero ir donde no hay mucha gente que está hablando del Señor. Yo quiero dejar mi trabajo para ir a lugares más lejanos y más necesitados del Evangelio, a pueblos no alcanzados. Entonces me costó un poco porque yo sabía que debía morir para mí mismo. Yo creo que eso es una de las cosas que más duele a las emisiones de la muerte de ti mismo. O sea, aquí llaman en portugués abrir mão. Dejar todo a las manos de Dios y decir, Señor, yo no me pertenezco. Entonces me dejé todo y eso me dolió, pero yo no sabía tanto más que Dios estaba llamando, porque me llamó también a un matrimonio transcultural, que también es un desafío por ser muy diferente. Y todo eso, y aún trabajar en en el país de Raúl. Entonces, cuando Raúl, para él estaba muy difícil dejar para ir a otra provincia, yo estaba contenta, porque a mí era un desafío que tenía más sentido por estar yendo a una provincia no alcanzada, y también porque nos decían cuando nos casamos, ¿cómo ustedes van a vivir? Porque la parte financiera es muy difícil. Y decían, no, Raúl, no existe misionero ecuatoriano. Es que sí, porque están acostumbrados a recibir misioneros americanos, porque Ecuador es un país que necesita misioneros. Pero no es porque es un país que necesita misionero que no puede salir un misionero de ahí. Y con eso yo vi que Dios nos llamaba a un trabajo de misiones y el propio país de Ecuador nos iba a mantener, porque al principio era Brasil y después Ecuador vino a mantenernos. Yo vi como una respuesta de oración, entonces yo estaba incentivando, Raúl, vámonos. Yo decía, no, tal vez no es hora, tal vez no es tiempo, pero el Señor tenía todo planeado. Lo único que hicimos fue escuchar su voz. Y hay un versículo que me gusta mucho, que está en Esdras 10, en el verso 6, dice, levántate porque esa es tu obligación, esfuérzate y pon mano en la obra y nosotros estaremos contigo. Es algo que siempre estaba en mi cabeza, que siempre ha estado hasta ahora en mi cabeza, el levantarnos y hacer lo que el Señor, porque Él está con nosotros siempre. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido tampoco imposible. Hemos tenido pruebas muy complicadas, pero fiel es el Señor, fiel es el que nos llamó y hasta el momento su fidelidad ha sido grande cada día. Impresionante. Qué testimonio esta parte, es como impacta, me encanta oír, porque como decíamos hace rato, cada testimonio es único, irrepetible. A veces se parecen uno de otro, pero tienen esos detalles que son particulares de cada uno. Y me acordaba la frase de Jean Elliott, Dios no te va a llevar donde su gracia no te pueda sostener. Y la verdad que en el tiempo seguramente habrán visto la mano de Dios, la gracia de Dios, en la provisión, seguramente en las decisiones de la familia, porque a alguno le cuesta dejar la familia, el trabajo, como decía Priscila, salir del trabajo, tenía la comodidad, y eso es testimonio de muchos misioneras y misioneros que tenían un buen pasar económico, por así decirlo. Recuerdo que había un gerente de tal lugar y tenía un buen pasar económico y Dios los llamó a desprenderse de todo eso y empezar un nuevo testimonio. Y bueno, cada hermano tiene algo que lo cual renunciar, como decía, morir a uno mismo y a un sueños personales, ¿no? Y ahora, ¿cómo fue y se dieron cuenta
porque ya Dios estaba preparando de antemano todo que ustedes iban a dedicar, ya te estaba llamando a vos, Raúl, estaba llamando a Priscila. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes que eran el uno para el otro? Porque bueno, ya tenían la carga misionera ahí, de ir a lugares donde era necesario que el Evangelio sea sembrado, pero ¿cómo fue que ustedes se dieron cuenta, cuéntenos su testimonio, de que eran el uno para el otro en esta tarea? Eh, bueno, al principio cuando Priscila llegó a Ecuador, como eso fue en el 2017, después de un terremoto que aconteció en el 2016, llegó un grupo de misioneros voluntarios, que es algo que trabaja la Junta de Misiones en Brasil. Llegó Priscila para trabajar con la iglesia local en mi provincia, en Bambura. Entonces ahí nos conocimos, pero no había ningún interés tanto de ella como por el mío, sino solo era de trabajar y también la novedad de que llegaban brasileños. Y yo pienso que esto pasa mucho en Ecuador. Cuando escuchan de brasileños, todo el mundo imagina que todo brasileño juega fútbol. Y también hay ese dibujito que, por ejemplo, tú te imaginas un brasileño que siempre anda con el balón haciendo cascaritas, jugando así con la bola, ¿sí? Pero fue interesante que después de que a mí me gusta mucho trabajar con niños. Mi ministerio principal son jóvenes y niños, entonces yo tengo muchas dinámicas para niños, incluso algunas canciones que escribimos después cuando nos casamos también y otras que también ya tenía en mi mente. Entonces eso le llamó mucho la atención a Priscila y también porque en una conversación que tuvimos al final del final viaje. del viaje, yo compartí mi anhelo de estar en el campo integralmente. Y de ¿Ya? estudiar en Palabra de Vida Argentina. Ajá. Él quería estudiar en Palabra de Vida Argentina. Ajá. Y mira yo, vos. yo en las vacaciones iba a Palabra de Vida en São Paulo, en Atibaia, con mis padres de vacaciones. Entonces era un seminario que me encantaba. Ellos tienen un programa que se llama Family Camp, en donde invitan a familias a participar de una semana de campamento para familias. Entonces, sí, pero en São Paulo, no, aquí en Pará es Family Camp, en São Paulo é Estância Palavra de Vida, es como una hostería cristiana, vai muchos predicadores buenos, y ahí yo escuchaba de Palabra de Vida, pero yo no pensaba hacer el seminario ya, pero me encantaba el ministerio. Entonces, cuando yo vi que Raúl quería ser misionero y que le gustaba Palabra de Vida, me llamó la atención, pero me quedé callada. Entonces, ahí ella se fue enamorando de mí, ¿ya? Wow. No, entonces, esto fue interesante porque damos gracias a Dios que Dios usó Palabra de Vida para unir nuestro llamado en nuestras vidas. Sí. Entonces, después de que ellos volvieron, empezamos a conversar por WhatsApp. Pero por esas dinámicas de Raúl. Por el Ministerio de Niños. Y empezamos a compartir, empezamos a hablar, empezamos a darnos cuenta que estábamos hablando más, pasábamos más, nos interesábamos el uno por el otro. Hasta que recuerdo un día que Priscila me dijo que ella tenía una invitación para irse a Camboya, para trabajar allá. Entonces, ahí fue cuando el Señor tocó mi corazón y me dijo, ¿no vas a decir nada? Porque estábamos solo conversando y no tenía nada, así solo que nos compromete. Estábamos orando un por el otro, conociendo, pero él no había dicho nada así. Formalmente. Así, o sea, convicto. Entonces, ese día, cuando Priscila me dijo esto, yo sentí que se me dijo, ¿no vas a decir nada? Entonces yo le dije a Priscila, ¿y yo qué? ¿Dónde quedo? Entonces Priscila me dijo, ¿pero usted queda dónde? Si no tenemos nada que ver. Entonces ahí yo expresé mis sentimientos por ella, le dije que me gustaba, y ella también me dijo que me gustaba. Entonces empezamos a ser más intencionales en un enamoramiento, ¿sí?
pero todo fue por WhatsApp. Nuestro enamoramiento fue por WhatsApp. Videollamada. Ele tuvo que hablar com meu papi por videollamada. Tuvimos um problema de comunicação também, porque ele puso nas redes sociais que éramos novios. Y en Brasil novios es comprometidos. Entonces sí, él tuvo que hablar con mi familia, todo esto. Pero claro que como que pienso que Dios une propósitos antes de unir personas. Él une personas, pero une propósitos. Entonces no hay tanto, a veces estamos haciendo como un misterio de la voluntad de Dios. Y si no hay nada que impida, Dios une los propósitos que tenemos. Entonces, ahí Dios fue solo confirmando y nos dando convicción que era eso mismo. Y ahí yo fui a Ecuador para trabajar personalmente y para estar un tiempo con él personalmente. Algo muy interesante es que, por ejemplo, yo hablo español y ella hablaba portugués. Imaginen cómo eran nuestras conversaciones. Yo no sabía nada de portugués y ella no sabía español, nada. Entonces, la mayoría de veces yo no entendía lo que ella me decía. Y creo que ella tampoco entendía lo que yo decía. Pero Dios fue uniendo, fue dándonos la gracia y la misericordia de poder entendernos. Ahora podemos hablar tranquilamente en español y en portugués. El Señor le dio la habilidad para poder aprender el idioma español a mi esposa y a mí también me ha dado el idioma para poder aprender el portugués. Entonces, fue así como después de un tiempo ella volvió a Ecuador, como contó Priscila, para lo que se llama segundo tiempo de ministerio de misiones, y ahí ella trabajó juntamente con la iglesia local en la que yo soy miembro, la iglesia Bautista Sinaí de Ibarra. Y después de 4 meses que ella estuvo ahí, nos casamos. Nos casamos así. Y ahí fue como donde empezó también nuestro caminar. Ahora no solo, sino juntos. Y empezamos también a ir creciendo juntamente y también conociendo más de lo que es el campo. Cuando estuvimos casados, nuestro campo era el pueblo afroecuatoriano. Trabajábamos con los afroecuatorianos, pero no integralmente, sino trabajábamos con una misionera. Pero siempre nuestro interés era tener un campo. Pero es muy fácil decir, yo quiero servir en un campo, pero cuando Dios dice, a ver, ahora sí quiero que sirvas en el campo, vienen las decisiones de realmente quiero o no quiero. Y eso era lo que compartía, de que fue difícil aceptar la invitación para ser misioneros integrales, dejar todo para ir a un lugar en donde tú no sabes qué va a acontecer, tú no sabes cómo va a ser, pero lo único que sabes es que si Dios te llamó, Él te equipa, Él te provee y Él te cuida y te capacita. Espectacular. Y en este llamado que ustedes tienen, creo que en parte lo entiendo así. No importa dónde Dios los envíe, ustedes están dispuestos a ir. Sea América, sea África, Asia, Oceanía, ustedes están dispuestos a desprenderse de todo si Dios con claridad le está marcando eso e irse a cualquier parte. Es el llamado que cierto tienen. Ahora, por ahora, es prepararse, volver a Ecuador, a menos que Dios cambie de dirección, como dice ahí en Hechos 16, ¿no? Pasa Macedonia y ayúdanos para otro lado, ¿no? A menos que ahora, dentro de esto es importante también yo pienso y que Dios se preocupa mucho con la situación del misionero, por ejemplo. A veces acontece que hay personas que tienen el llamado para lo que se llama ministerio, misiones transculturales o misiones nacionales, ¿sí? Hay veces que hay personas que son para trabajar fuera del país porque tienen habilidad para aprender el idioma, se acostumbran, tienen una facilidad de adaptarse al ambiente donde van a estar. Y también acontece que hay personas que no tienen esto. Y a veces, por eso es lo que conocemos a veces que hay misioneros que se desaniman y salen del campo. ¿Por qué? Porque no era ese el lugar. Entonces, yo pienso mucho que
Lo que más podemos hacer siempre es al momento de sentir el llamado del Señor es orar. Orar y no jugar a los dados como a veces queremos. Si sale 7, es que yo tengo que ir acá. No, es muy interesante esto porque Dios se preocupa por la realidad de las personas, de nuestras, por ejemplo. Yo tengo una dificultad con el calor. ¿Sí? Yo soy de un lugar que es frío, a mí me gusta el frío, estamos aquí cerca del Amazonas y es muy caliente, a veces yo estoy sudando, las personas aquí están tranquilamente y yo parece que estoy ríos de agua que salen de mí. Entonces, imagínense, por ejemplo, yo pienso que el Señor se preocupa mucho por esa situación de adaptabilidad al ambiente. ¿Sí? Pero no estoy diciendo que no es imposible, pero Claro. Dios tiene mucho interés, por ejemplo, en la situación y en el campo en que quiere poner a la persona. Y es muy importante el estudiar en los lugares. Claro. Por ejemplo, mi esposa, ella me ha compartido mucho que tiene un corazón por Italia. El corazón de ella es por Italia. Pero, por ejemplo, mi corazón es por Escocia. entonces, Wow. Pero ahora, por en cuanto, nuestro llamado está para Ecuador, a menos que Dios tenga otros planes, y nuestros planes son estar al menos 4 años trabajando con los pueblos indígenas del norte del país, y después, si Dios permite, ir para otro lugar. Sim. Entonces, Ok. Eu creio que Deus não está tão preocupado com a geografia. Ou, no, às vezes não, tu não vai saber se vai para Japão, se vai a Itália, se vai a Equador. Deus quer que você esteja disposto. A mí me gustan los pueblos no alcanzados por el curso que dije Perspectivas. Y si es un lugar o un pueblo no alcanzado, sea está en Brasil o sea en otro país, a mí me encanta los confines de la tierra. Pero ni todos van a tener ese llamado al confines de la tierra o de un pueblo no alcanzado. Pero yo pienso que la prioridad de misiones deberían ser los lugares y los pueblos poco alcanzados, que llamamos que tenga hasta 2 a 5% de cristianos. Los otros lugares son necesitados, sí, pero creo que debemos priorizar esto y eso me llama bastante la atención. Y en Ecuador nuestro objetivo es trabajar con pueblo no alcanzado y no trabajar, por ejemplo, en la capital, en un centro urbano donde hay bastante iglesia. Por eso dije, en mi provincia hay muchas iglesias, yo no me imagino trabajar allá. Pero también Dios cambia los planes, a veces Él tiene otros planes, quizás de preparar la iglesia local, de entrenar, de revitalización. Pero hoy nuestro deseo es sembrar iglesias y por eso preferimos estar en un lugar no alcanzado. cuando entendemos Hechos 1:8, cuando el Señor dice ser testigos en Judea, Samaria, hasta en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, a veces es una mala interpretación de primero aquí, después de aquí, sino es al mismo tiempo que se hacen las misiones y la iglesia local debería entender esto. Estoy haciendo en mi ciudad, pero también tengo que pensar en fuera de mi ciudad y al mismo tiempo tengo que pensar fuera de mi país, hasta lo último de la tierra. Tengo que entender ese llamado, ¿sí? Y estamos dispuestos a lo que el Señor quiera y también, como decía esto, Dios se preocupa mucho por sus siervos. Dios no es que agarra y va a dejarles allá botados así y ahí vean cómo sobreviven, no. Por eso Dios... nosotros estamos buscando una misión llamada Pioneros. Vamos a entrar con ellos. Cuando empezamos muy crudos, o sea, aprendiendo y trabajamos con la Convención Bautista y fue una bendición. Pero ahora queremos buscar una agencia que nos va a guiar en eso de las misiones, porque el misionero solito es muy complicado. Como dice Raúl, va para un lugar, como dice de Italia, pero por ejemplo los pueblos budistas
Asia, algunos lugares que también tenemos unos amigos en Tailandia, Luisa y Fernando son ecuatorianos. Esos pueblos que no tienen nada de Cristo, eso nos encanta pensar en esto, pero no podemos ir solos y saltar allá, no. Hay que planear, hay que prepararse, hay que buscar una agencia misionera, buscar un equipo. Incluso estamos buscando un equipo para ir a Ecuador. Para volver a Ecuador, que quieran trabajar con nosotros. Con pioneros, que en inglés es pioneers. Entonces, una buena misión. Y también la agencia no nos paga un sueldo. Las personas piensan que una agencia misionera te paga. No. Ellos están prestando un servicio al reino de Dios, a la iglesia, pero quien envía a la iglesia, quien sostiene a la iglesia, son los hermanos. La agencia es una institución paraeclesiástica que da soporte a la iglesia para seguir haciendo la misión, porque ella es especializada, ella tiene el cuidado con el misionero, la gestión, el equipo, la seguridad, todo esto. Y la iglesia hace la parte del sustento, también del cuidado, del pastoreo, pero el envío es de la iglesia. Hay algo interesante que también hay que pensar. Por ejemplo, a veces se hace una separación de agencias misioneras con la iglesia. Pero, por ejemplo, a veces la iglesia piensa que la agencia misionera es más que la iglesia, pero no es así. La agencia misionera está para servir a la iglesia local. Y eso es lo que ahora nosotros estamos buscando. Por ejemplo, en Ecuador, Ecuador está caminando con respecto a lo que es enviar misioneros, con respecto a lo que es, pero aún la falta de conocimiento hace que se cometan errores. Y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí preparándonos más para volver a Ecuador, también para trabajar con la iglesia local en lo que se llama cuidado misionero, también envío misionero, para que la iglesia pueda aprender y enseñar esto. ¿Sí? Raúl y Priscila, me encantó lo que decía, que Dios no se preocupa tanto por algo, sino me ocurría una frase, Priscila, decía, se está preocupando por la formación de su corazón para trasladarlo a un lugar, por un lado. Y yo veo que una apreciación que tengo, que la tienen muy clara, será por el conocimiento que están absorbiendo ahí en Palabra de Vida, ahí a través de las enseñanzas, de testimonio de vida, que tiene muy claro acerca de lo que es la iglesia local, la importancia que tiene en la vida del misionero, de la misionera, del matrimonio. Eso es muy importante porque tiene muy claro, y creo que lo tienen que tener muy claro muchos de los misioneros que están desparramados por el mundo, acerca de las agencias paraeclesiales que hacen, qué objetivo tienen, pero la importancia de la iglesia local en cuanto al envío, al sostenimiento, al mentoreo, al pastoreo, todo lo que podemos decir, y ustedes lo tienen muy claro en ese aspecto. Les pregunto, ¿ustedes tienen ya el conocimiento? Se nota que ya tienen el conocimiento más o menos masticado, porque también quieren, como decís vos, Raúl, lo van a trasladar ese conocimiento allá en Ecuador. ¿Qué consejo le dan? Porque seguramente esto lo puede escuchar, o lo puede estar viendo el día de mañana, un matrimonio que está luchando en sí, en su corazón, capaz que tienen esa carga por la obra misionera. Porque sabemos que a veces misionero tiene una carga misionera y se dedica a las ciudades, recorrer ciudades, misioneros, iglesia, algo que ustedes tienen diferentes que aquellos lugares no alcanzados, como tenía Pablo en Romanos 15. ¿Qué consejo le dan a aquellos jóvenes o matrimonios jóvenes que tienen esa carga, pero no se están animando a dar el paso de fe que a ustedes le costó un poco? Lucharon también. ¿Qué consejos le darían a Priscila, a las mujeres, y Raúl a los varones? ¿Qué le dirían? A ver, ¿qué paso clave o consejo para animarlos a que den ese paso? Muy, muy linda esa pregunta, y es algo que yo aplico mucho esto. A veces es mejor no ver y solo escuchar, ¿sí? La voz del Señor. Porque cuando nosotros queremos ver, por ejemplo, cuando alguien quiere el ministerio, pero ve dificultades, como se presentan, es un lugar que tú no conoces, y dejamos de escuchar la voz de Dios. Es mejor escuchar la voz del Señor
y obedecerle a Él. Y cuando queremos ministerio, cuando queremos el campo, pues tenemos que tener la convicción, primeramente, de que no es una decisión cualquiera, no es que hoy amanecí, yo quiero ir al campo, no, es algo que el Señor va trabajando en tu vida. Y una de esas cosas es cómo es tu relacionamiento en la iglesia, cómo es tu ministerio en la iglesia, porque Dios no va a usar personas que no están siendo parte, no están sirviendo. Dios va a usar siempre personas que están trabajando y ocupados. Y es lo que nosotros vamos a ver siempre. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Dios no agarró y al que no estaba haciendo nada le llamaba, sino estaban ocupados, estaban sirviendo, estaban trabajando. Esas personas eran usadas por el Señor. Ahora, aún más, si hay jóvenes que están sirviendo a la iglesia local y su ministerio es integral y ellos ven que está dando resultado y están honrando al Señor, están capaces para servir al Señor. Que no dejen que se apague ese fuego, esa llama por las misiones. Y si su corazón está ardiendo por los pueblos no alcanzados, es cuestión de escuchar y dar pasos de fe en el Señor. Orar, conversar con el pastor, pedir consejo, como la Biblia dice, en la multitud del consejo está la sabiduría, compartir, tener tiempos de oración y esperar en el Señor el tiempo. A veces a veces la respuesta va a ser del Señor muy rápida, a veces va a demorar un poco, pero Dios siempre va a estar respondiendo ahí a nuestras peticiones y nuestras necesidades. Y aquellos que están con ese llamado y ese deseo en el corazón, es eso, esperen, confíen en el Señor y cuando el Señor les llame, vayan y háganlo, solo escuchen su voz. Es más importante escuchar que ver, ¿sí? Bueno, nosotros estamos haciendo una materia llamada Vida Misionera que está siendo muy buena. Y decimos así, a veces oramos tanto pedindo, Señor, indica si yo tengo un llamado. Y la pregunta, ¿existe un llamado específico? Pero está claro, Sofía Miller dijo, yo nunca tuve un llamado. Yo leí una orden y obedecí. Yo creo que debíamos orar más de no ir al campo do que ir al campo, porque es muy claro la orden de Jesús de ir al campo misionero. Y los que quedan en Jerusalén deberían orar más. ¿Será que es para quedarnos? Pero hacemos un misterio de la voluntad de Dios, de que, ¿será que tengo que ir? Pero debería ser, ¿será que tengo que quedarme? Entonces, yo creo que debemos, principalmente, si usted es soltero, no tiene un esposo, que mi consejo como esposa es que usted pueda juntarse a su esposo, porque como Raúl quiere ir a un país, yo quiero a otro, no puedo ir, yo ir a un lado, él a otro. Entonces, vamos a un lugar. Entonces nosotros, como yo tengo ese llamado en los confines de la tierra, yo voy a Ecuador a un confín de la tierra, porque como dice, Dios no está preocupado tanto en geografía, ¿no? Pero alcanzar los no alcanzados. Entonces yo estoy contenta de ir a Ecuador, porque yo amo Ecuador, yo amo el país donde nacieron mis dos hijas, tenemos tres hijos, las dos nacieron en el campo y el tercero nació aquí en Pará, en Brasil. Entonces, yo amo Ecuador y yo veo tantas necesidades allá. Estoy contenta de ir, pero seguir el esposo es el camino de quien está casado. Si tu esposo no tiene un llamado, ore para que Dios le cambie, o entonces siga sirviendo como puede en misiones donde estás. Pero si tú eres soltero, tú puedes tomar la decisión de buscar una escuela misionera, prepararse, seguir sirviendo a su iglesia, buscar ayuda con su liderazgo y no queda haciendo tanto misterio, pero a veces Dios quiere que estemos preparados y ese proceso de prepararse no es de un día a otro. Hay que estar esperando en Dios. Pero también no hay que demorar tanto, 30 años preguntando, Dios quiere que vaya. Y no es así. Entonces, es clarito, Priscila, lo que está diciendo. Las mujeres a veces son más directas, ¿no, Raúl? Te pregunto algo, Priscila. Si vos hubieras visto en Raúl que no él tenía un llamado a la misión, no lo hubiera escogido como marido, ¿no?
No. Vos tenías claro eso. Porque yo cuando estaba servindo ya, yo le veía como un chico guapo y teníamos Atlético. dones parecidos, como dije, trabajo con niños, música, nos gusta los dos. Me veía Ajá, muy parecida con él en algunos aspectos, pero yo pensaba que era un chico de la iglesia local. Entonces, claro, no, yo estaba yendo a estudiar para ser misionera y él, pero cuando él dijo que quería servir a Dios integralmente, pero él no dijo, yo quiero ser pastor misionero, él dijo, quiero servir al Señor integralmente, quiero prepararme en Argentina. Entonces yo vi que el corazón de Raúl era para servir. Entonces, a veces un chico no va a tener claro que vaya a otro país, que va, pero él está abierto a la voluntad de Dios. Y yo vi eso en él. Entonces me llamó la atención y caminamos en esto hasta que Dios fue guiándonos para el matrimonio. Pero claro. si él dijera, no, no, yo quiero trabajar, él trabajó sirviendo de voluntario en los bomberos. Entonces él dice, no, quiero toda la vida trabajar con bomberos y no quiero saber de otro lado. No me iba a querer estar con él, porque yo tenía ese llamado. Claro. Pero eso me llamó la atención, las ganas que él tenía de servir a Dios. Y eso es suficiente para estar con él. Espectacular, la verdad que el tiempo pasó volando. Conversar con ustedes fue una maravilla. Y tengo todavía unas preguntitas más para determinar. A mí se la hice esta semana a una pareja que me pareció interesante cuando yo escuché esta pregunta que se hacía. Todos sabemos que estamos de paso. Dios le está regalando vida, familia, le está regalando servir, prepararse. No sabemos cuándo el Señor va a venir, no sabemos cuándo el Señor nos regala hasta el último día de vida. Si le tocara partir a uno de los dos, ¿qué es lo que más extrañaría el uno del otro? Por ejemplo, algunos dicen, no, si se faltara mi esposo, extrañaría su sonrisa, su reír, etcétera. ¿Qué extrañaría más el uno del otro? Si le tocara partir, que no estuviera más, porque el Señor decida algo. Bueno, a mí yo creo que el servicio de Raúl como hombre, como padre, él tiene mucha energía de hacer las cosas y él Ok. cuida mucho de los hijos, él me ayuda mucho en la casa, él sabe hacer todo, sabe cocinar, sabe lavar ropa, sabe. Ah, Él es bueno. muy compañero. Nosotros siempre fuimos así. Él siempre me ayudó, yo siempre le ayudé. A pesar de tener hijos pequeños, nunca dejé de servir. Entonces siempre nos fuimos un equipo. Entonces él es muy servicial, muy compañero y estamos juntos como que en el mismo objetivo. Así. Espectacular. ¿Y Raúl? Lo que yo sentiría, extrañaría si en algún momento el Señor llamara a mi esposa sería el amor y la paciencia que ella tiene para conmigo, su cuidado también que se refleja. Se puedo ver una esposa conforme al corazón de Dios en Priscila. Y yo pienso que eso sería, eso no se olvidaría, eso seguiría presente siempre y lo tendría siempre, siempre en mi corazón y daría gracias al Señor por ese privilegio, esa oportunidad que me dio de tenerla junto, junto al el tiempo que me permite. Qué bárbaro. Y esta última pregunta también para pensar por ese lado, porque es algo que nace en nuestro corazón, que pensar o reflexionar un ratito sobre esto. Si pasamos por la vida y me tuvieran que poner una frase, ¿no? Usted que nació en Ecuador, si le tocara ser enterrado en Ecuador y en su lápida tuvieran que poner una frase que resumiría su vida, ¿cuál sería? Y también, Priscila, si te tocara en esas cosas ser enterrada en Brasil y tuvieran que poner una frase en tu lápida, ¿qué frase elegirías para que resuma tu vida? ¿Quién contesta primero? No se peleen. Hay una frase que escuché una vez de un pastor y yo pienso que dice mucho y dice poco a la vez. Ajá. Yo pienso que ese me gustaría que diga el que yo soy saluda al que yo quisiera ser.
No sé si comprenden esa frase. Wow, Es algo wow. que me gustaría mucho. El que yo soy salud al que yo quisiera ser. Porque me gustaría ser más aún, Mm, más, más amante del Señor, más siervo de Él, eh, más santo, más perfecto en obediencia al Señor, pero estamos caminando, estoy caminando. Ujú. interesante esa frase. ¿Y Priscila? Bueno, vamos a decir, yo creo que sería como, espero haber, haber vivido para Cristo lo suficiente. Algo así como que Pablo dijo que mi vivir es Cristo, mi morir es ganancia. Pero cuando él dijo eso, una vez que estaba en esas crisis que dije, y estaba muy mal, como estando un poco depresiva, y yo dice, el vivir es Cristo. Entonces yo dice, Dios, yo quiero vivir para ti. Entonces, Pablo dijo eso y él dije, pero yo sé que es mejor que me quede vivo. Entonces, porque nuestra vida tiene que valer la pena, porque si no, no vale la pena. Entonces, algo así que yo viva, que mi viví, espero que mi viví fue suficiente para Cristo, algo así, Claro. porque para valer la pena, esta vida es solo para vivir para Él. Wow. Ujú. Entonces, cuando le pregunto esto a las personas, siempre me viene tratar de completar la frase de lo que dirían. O sea, en tu lápida, como dirían, intenté cada día vivir para Cristo. Ahí está una frase que resumiría. Sí, Y Raúl, busqué, espero, porque es y muy... Raúl, busqué parecerme a Cristo. Ujú. Toda mi vida. Y algo que resumir una frase pequeña, está bueno porque algo que nos hace pensar. El objetivo o propósito de la vida pequeña, porque de verdad la vida que tenemos acá comparado con la eternidad es tan efímera, ¿no? Así, Sí, y qué bueno es reflexionar un poco de vez en cuando, parar la pelota, ya que estamos en el fútbol Mm. acá, Argentina, Ecuador, Brasil, y Argentina acá y Brasil, parar la pelota y decir, mirar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es Y verdad. reflexionar sí, sobre lo corto de la vida. Raúl y sí, es Priscila, muy Bueno. quisiera que bueno nos digan unas últimas pensar, palabras, porque nuestra vida... qué sé yo, a la audiencia, alguna palabra final, y con esto nos vamos despidiendo ya del programa. Algunas palabras finales para quienes escuchan, para quienes no conocen a Dios todavía o para quienes les conocen a Dios y escuchan esto o lo pueden llegar a ver más adelante. Que sigan adelante, como dice eh, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Fortalezcanse, anímense a continuar. Aún hay tiempo. Aquellos que quizás en algún momento eh, se desanimaron, dejaron el campo, dejaron el ministerio, aún hay tiempo para servir, para volver al campo, orar, implorar al Señor que nos dé ese primer amor que una vez tuvimos y que estemos dispuestos a servir al Señor, que amemos a las almas, amemos a las personas y nos mostremos siempre el carácter que Dios tiene, el amor que Dios nos tiene, la misericordia que Él nos tiene. Y que Dios sea siempre bendiciendo sus vidas. Y gracias por estar con nosotros, gracias por la invitación. Y también muchas gracias por orar, por el ministerio, por Ecuador, también por los misioneros que están en diferentes partes del mundo. Y oremos para que el Señor siga levantando más personas, más obreros, más siervos para su gloria y para su reino. Mucho gusto también estar con ustedes y como yo dije sobre la frase, vivan para Cristo, pueda decir que
a veces queremos tantas cosas, pero no vale la pena lo que no es eterno. Como dice la Biblia, ajunten tesoros en el cielo. Entonces pueden buscar hacer la voluntad de Dios, porque por más difícil que sea, nosotros no estamos felices si no estamos en la voluntad de Dios. Entonces, yo no me arrepiento en ningún momento de haber dejado todo, de haber morido para mí mismo, porque la vida que Cristo tiene es mucho mejor. Entonces, es duro, pero es muy bueno y vale la pena. A saber que estamos, aparte como Raúl dijo, también de ser parecidos con Cristo, porque Dios también trabaja en nosotros poder llevar a otros a conocer la palabra de Dios y poder hacer con que Dios sea glorificado en todos los pueblos. Es un privilegio. Yo creo que esa es la voluntad de Dios más grande, que su nombre sea conocido en toda la tierra. Entonces, que usted pueda ser parte del mayor plan que existe, que el pueblo de Dios, todos los pueblos alaben a Dios. Entonces, siempre adelante, busquen a Dios en cuanto puede hallarlo y busquen avivar sus corazones. Si usted también es esposa como yo, busque disciplinar antes, discipular sus hijos, porque a veces queremos hacer mucho para Dios y olvidamos de nuestro hogar también. Entonces eso, cuide a su familia, pero si usted es soltero, aproveche mientras no tenga a alguien para poder servir a Dios totalmente. Pero como familia también se puede hacer mucho, porque como dije, Dios une propósitos y nuestros hijos también son misioneros. Pero no podemos servir todos y olvidar de nuestra propia casa. Nuestro primer ministerio siempre ahí es nuestra casa, nuestra familia. ¿De qué serviría ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Y también, ¿de qué serviría ganar a las personas si nuestra familia se pierde sin conocer a Cristo? Por eso, el foco siempre principal va a ser que nuestra familia conozca al Señor, para que juntos podamos alabar, cumplir lo que dice Salmo 67. Todos los pueblos te alaben, Señor. Ese es nuestro anhelo, siempre que nuestra familia, nuestros hijos puedan crecer amando al Señor y puedan servir. Y también que papitos que están viendo, quizás escuchando, que van a ver también después, puedan tener eso siempre presente, que su principal ministerio es su familia. Su familia tiene que conocer al Señor, su familia tiene que rendirse al Señor y orar por ellos. Muchas gracias, muchas gracias. Wow. Pareciera que el final fue de los consejos al corazón, digamos, ponerle ahí. De verdad, muchas gracias, Priscila, muchas gracias, Raúl, por su tiempo, por habernos brindado de sus consejos, de sus experiencias. Y como sabemos, el Señor comenzó una buena obra en nosotros, la está perfeccionando. Dios lo está haciendo avanzar, no sabemos lo que tenemos hacia adelante, pero sabemos que a los que creemos en Él, confiamos, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Y le agradezco y le mando un gran abrazo para usted, la familia, para la gente ahí en Brasil, en Ecuador, donde también van a ir a servir, que tienen seguramente contacto por ser familia. Y bueno, que Dios los siga usando grandemente en este tiempo. Y seguramente yo estaba pensando, para terminar, digo esto, si Dios los llega a llevar a lugares, como decían también, India, lugares no alcanzados, que están difíciles, donde más no llega el Evangelio, a esos lugares seguramente, como conozco hermanos que no pueden contar el testimonio, por ejemplo, así, contar en las redes, porque es más difícil para ellos, hermanos que están en Turquía, en Corea del Norte, o Afganistán, o Franja de Gaza, no están contando los testimonios así como podemos hacerlo a través de este medio. Si Dios lo llegaba a enviar por esos lugares, bueno, sabemos que podemos tener el testimonio desde acá, y después llegar a enviarlo a esos lugares inalcanzados hoy por hoy, saber que Dios desde ya lo estaba probando, lo estaba preparando para llegar a esos lugares. Así que de ya muchas gracias por todo lo que están haciendo y por ser un ejemplo también para muchos de los que están siguiendo al Señor también, como ustedes lo están haciendo. Amén. Gracias. Es solo por la gracia de Dios. Como dijo un maestro de aquí, dijo, si usted no tiene la gracia de Dios, no sirve ni para abrir la puerta de la iglesia. Entonces,
no es mérito nuestro. Como usted Sí. dice, la obra de Dios haciéndolo en nosotros. Algo interesante es que siempre recordemos esto, que las misiones se hacen orando, ofrendando, yendo, cuidando, visitando. ¿Sí? O sea, es lo mejor que la iglesia puede ser parte siempre de la obra del Señor. Orando, cuidando y ofrendando para las misiones y para los misioneros. Exacto, exacto. Amén. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por su tiempo. Tuvimos 1 hora justo hablando y ha sido una bendición. En esta noche estuvimos con Raúl y Priscila. Ellos, una bendición y gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en su vida. Así que bueno, Dios mediante, seguimos en otro Conectado de Entrevistas dentro de poco. Y bueno, esperamos que puedan estar orando por ellos. Cualquier cosa tienen para contactarse con ellos. Ahí están sus muros de Facebook. Si alguno quiere preguntarle algo, quiere saber algo más o apoyar su ministerio, ahí están sus links de Facebook para que puedan contactarse con ellos de manera personal y preguntarles, escucharlos o poder charlar un poquito más, con más tiempo con ellos. Así que bueno, ya muchas gracias. Un abrazo grande y Dios mediante nos vemos la próxima en Conectado Entrevista. Bendiciones, que Dios los bendiga a todos.